Radio Marca Sevilla, 94.0 FM. Directo Marca Sevilla, Juan Antonio Pineda. Now send me a sign to save my life, 'cause at this moment in time there's nothing certain in these days of mine. 2 minutos pasan de la 1 de la tarde. ¿Qué tal, familia? ¿Cómo están? Bienvenidos a Directo Marca Sevilla en este jueves 21 de agosto, o lo que es lo mismo, la previa de la segunda jornada de Liga que comienza mañana y arranca además con el partido de uno de nuestros equipos. Juega el Real Betis Balompié, lo hace ante el Deportivo Alavés. Y lo hace además en el Estadio de la Cartuja, lo que va a suponer el debut del Betis como local, en la que va a ser su nueva casa durante las 2 próximas temporadas. Un partido especial, evidentemente, un partido con novedades, un partido donde desde el Betis nos piden que le digamos a los socios que por favor lleguen con antelación, porque se espera que pueda haber bastante caos en la Cartuja, en los accesos tanto a la isla de la Cartuja como al propio estadio de la Cartuja. Así que paciencia y ilusión, porque el Betis va a jugar al menos 2 temporadas y vamos a ver también cómo van transcurriendo las obras que habitualmente suelen demorarse en su finalización. De hecho, todavía no se ha demolido esa grada de preferencia, que va a ser una de las principales novedades en el estadio Benito Villamarín. Y el Betis, en lo puramente deportivo, que tiene la obligación de conseguir la primera victoria de la temporada después del pinchazo ante el Elche, vuelve a recibir a un equipo llamado a estar en la parte baja de la tabla, el equipo del Chacho Coudet, que además ha hablado Pellegrini bastante bien de su compañero en el banquillo rival, al que conoce perfectamente, y un Betis que no va a presentar demasiadas novedades en cuanto a jugadores, en cuanto a efectivos disponibles para que Pellegrini pueda tocar algo. De hecho, las principales dudas en el once inicial están en los laterales, donde sí que tiene alguna que otra alternativa, y también en la portería. Le han preguntado a Pellegrini por la portería y no ha querido disipar dudas sobre la posición ni Pau López ni Álvaro Valles, y también se ha querido acordar de Adrián San Miguel, que sigue estando en la plantilla, es tercer portero, va a tener menos protagonismo, pero también cuenta para el técnico chileno. Dentro de un ratito, en Directo Marca Sevilla, hablaremos del partido, contaremos las novedades deportivas, escucharemos al entrenador del Real Betis Balompié, que ha comparecido en sala de prensa. Normalmente no es un tipo de dejar titulares, hoy no tenía tampoco muchas ganas de hablar Manuel Pellegrini, respuestas breves, respuestas cortas, ha respondido a todo, pero tampoco ha dejado nada demasiado relevante, demasiado interesante en cuanto a jugadores, nombres propios y temas de futuro. Temas de futuros interesantes en el Real Betis Balompié, porque el Betis, a pesar de tener 8 caras nuevas, tiene que moverse en los 12 días que quedan todavía de mercado, tiene que incorporar jugadores y también tiene que ir dando salida a futbolistas que no cuentan para la temporada. Por ejemplo, hoy se ha hecho oficial la marcha de Iker Losada al Levante, el jugador gallego que va a marcharse al conjunto valenciano y lo va a hacer por una temporada como cedido. El conjunto granota, que no va a tener opción de compra, sí va a tener una opción preferencial para poder fichar al jugador la próxima temporada, y en el Betis entienden que es una buena operación porque se ahorran la ficha y porque el futbolista se foguea en primera división. No contaba para Pellegrini y obviamente era una tontería tenerlo en la plantilla para que no tuviera minutos durante la presente campaña. Luego estaremos en Valencia para que nuestro compañero Noel Rodilla nos cuente qué se dice de este fichaje y si ha ilusionado o no
al conjunto granota, que ya decimos que debuta o vuelve a debutar en Primera División, porque es uno de los recién ascendidos en la presente temporada. Hay más nombres propios encima de la mesa en la operación salida. Y el Betis está como loco por quitarse de encima al Chimi Ávila, que es uno de los peores fichajes del Betis en los últimos años en cuanto a rendimiento y en cuanto a precio. El Betis entiende que si le sale algo interesante a Bakambu, también sería bueno que se marchara para poder fichar a una alternativa también importante en la delantera para meter goles, para competir, para meterle competencia al Cucho Hernández. Y el Betis también está pendiente del futuro de Ricardo Rodríguez, sin demasiadas novedades en las últimas horas. El jugador suizo tiene varias propuestas encima de la mesa de su país, de su liga. Él quiere estar en un equipo más o menos competitivo porque quiere estar en el Mundial de Estados Unidos, de Canadá y de México del próximo año. Y en el caso de que se marche el futbolista suizo, pues el Betis ya tiene apalabrado a Javi López, al lateral zurdo de la Real Sociedad. Lo tiene prácticamente todo hecho también con el equipo donostiarra, y nos vamos a dar una vueltecita por San Sebastián para que mi querido John Cueva nos cuente qué se dice de esta operación en clave verde y blanca en territorio vasco. Eso sobre el Real Betis Balompié. Y sobre el Sevilla, pues más de lo mismo. Muchísimo movimiento en un equipo que, como los malos estudiantes, ha dejado todo el trabajo para última hora y ahora llegan las prisas. Lo de Badé está por oficializarse. El jugador está en Alemania desde ayer. El futbolista va a firmar por 5 temporadas con esa operación de más de 30 millones de euros. Ayer contamos esos detalles de casi 29 millones de euros de forma fija y 4 en variables, con el porcentaje de plusvalía que tiene el Rennes, con el porcentaje de plusvalía que tiene también el jugador y esas cantidades que va a perdonarle al Sevilla. Y una vez que se haga oficial lo de Badé, los siguientes nombres encima de la mesa son el de Juanlu, el eterno culebrón del verano, y el de José Ángel Carmona. Por parte, lo de Juanlu, prácticamente cerrado con el Nápoles. Mientras no se cierre, el jugador va a seguir entrenando porque el Sevilla entiende que tiene que presionar de esa forma, y de hecho, si no se cerrara antes de este fin de semana, el jugador va a ser titular el lunes. Pero nos cuentan desde Italia que en el Nápoles incluso tienen previsto que mañana o el sábado el jugador pudiera pasar reconocimiento médico. Por tanto, se empeñan, se esmeran en acelerar cuanto antes el acuerdo, los detalles, los flecos que faltan para que el futbolista viaje a Italia en las próximas horas. Y lo de José Ángel Carmona, que para el Sevilla ha sido la noticia positiva y sorprendente de las últimas 24 horas. Ayer destapaba el compañero Fabrizio Romano ese interés del Nottingham Forest en José Ángel Carmona, un equipo deportivamente potente que va a jugar en Europa, un equipo muy potente en lo económico y que ha puesto sus ojos en el lateral derecho del Sevilla. Solo hay que darse una vuelta por las redes sociales para ver el sentir general de la afición del Sevilla sobre esta posible operación. Yo creo que la gente se ha llevado las manos a la cabeza al enterarse de que hay un equipo dispuesto a pagar 10 o 12 millones de euros por un lateral que ha tenido un rendimiento de más a menos, que terminó regular la temporada pasada y que ha hecho una pretemporada dejando muchísimas dudas. De hecho, no ha estado bien. Y un futbolista que tiene unas cualidades muy determinadas, pero sufre cuando ataca, sufre cuando pasa a campo contrario, sufre cuando tiene que pasar la pelota y cuando tiene que centrar, y lo pasa muy mal cuando tiene que jugar a pierna cambiada. Por tanto, si se diera esta operación, que por cierto nos cuentan que el jugador se lo está pensando, que todavía no ha aceptado esa oferta económicamente mucho más potente que la que tiene en el Sevilla, pues de darse esta operación en el Sevilla estarían muy contentos de poder ingresar esta cantidad por un futbolista que, con todo el respeto del mundo, se debe sustituir de una forma más o menos sencilla en el mercado. Firmar un lateral derecho. Si se marcha Juanlu, el Sevilla tendría que firmar 2 laterales derechos, por supuesto, un jugador para venir a la posición de central. Luego hablaremos de alguna que otra alternativa, porque los compañeros del diario AS hablaban ayer de la figura de David Carmo, un central, mejor dicho, angoleño, nacido en Portugal, en Aveiro, con experiencia, por el que ya se ha pagado mucho dinero y que interesa a la dirección deportiva del Sevilla porque Antonio Cordón lo conoce perfectamente de su etapa en Olympiacos. Y en el tramo final de Directo Marca Sevilla vamos a hablar también un ratito de tenis, porque dentro de 10 días se disputa en Sevilla la Copa Sevilla de Tenis, ATP Challenger de 125 de esta categoría, en el Real Club Tenis Betis de Sevilla, con nombres propios encima de la mesa muy interesantes en la participación. Todo supeditado al rendimiento de los españoles en el US Open, que comienza este fin de semana y además coincide con la Copa Sevilla en la segunda semana. Por tanto, si alguno de estos españoles
consigue avanzar a octavos de final en territorio norteamericano, se caería del cartel, pero ya os digo que es complicado porque la superficie norteamericana no les favorece, no les beneficia y va a ser muy complicado que puedan avanzar. Por tanto, vamos a tener aquí, si Dios quiere, a 3 jugadores de tenis del top 100 de la ATP. Así que un torneo muy interesante para todos los amantes del tenis aquí en la ciudad de Sevilla. Es el menú que tenemos por delante en directo Marca Sevilla hasta las 2 de la tarde, en horario veraniego, con Gonzalo Blasco detrás del cristal ayudándome en la parte técnica y, por supuesto, con la participación de los oyentes que pueden dejar su nota de audio en el 660 50 5709 y también pueden participar a través de Twitter en @rmarcasevilla. Así que enseguida, vuelta de publicidad, arrancamos, tenemos que hablar del Real Betis Balompié, tenemos que escuchar a Pellegrini, no se vayan, enseguida volvemos. Radio Marca. Es un privilegio hacer este trabajo. Presentarle al mundo música nueva. Dar forma a la cultura. Todo depende de la canción, tíos. ¿La podéis tararear? ¿La recordaréis mañana? ¿Os apetece llamar a la radio para saber qué grupo es el que acabáis de oír? Delta Cadillac. Cada madrugada de sábado después de la alternativa y siempre que quieras en podcast, el mejor rock and roll tiene su sitio en Radio Marca. ¡Eso es lo que quiero! En Radio Marca lo damos todo. Y como tantos deportes hay para tantos gustos, lo mismo ofrecemos al oyente más musical. La noche se mueve. Escucha los miércoles el caserío de Chitu Gómez para descubrir lo último en reggaetón. Los viernes son para Natalia Freire y su cultureta musical con la Deporteca, seguido de DJ Flecky con su Electroshock, música electrónica y Remember. Y para el sábado por la noche no dejamos de movernos con el buen indie de José Luis Álvarez Escarabajano en La Alternativa y el rock and blues de Luis Beamut y su Delta Cadillac. Sin música no hay radio. Y en la radio del deporte lo sabemos. Radio Marca. Lo damos todo. Alégrame el día, muchacho. Tengo una cosa importante que decir. Todos los deportes del mundo están aquí. ¿Es un coche? No. ¿Es un avión? No. ¿Es Radio Marca en tu transistor? Ah, bueno, que eso ya no se usa. ¿Y dónde entonces? Pues en el coche, en la app, en la TDT, en la web. ¿Y en el transistor no? Sí, en el transistor sí, pero llámelo radio y así le entienden. Radio Marca. La radio del deporte. Radio Marca. Minutos pasan de la 1 de la tarde, estás escuchando Directo Marca Sevilla, aquí en Radio Marca, en la radio del deporte, y vamos a arrancar en este jueves 21 de agosto analizando y hablando de la previa de esta jornada 2 de la Liga, donde nuestros equipos van a buscar la primera victoria. El Betis consiguió un punto ante el Elche, el Sevilla perdió ante el Athletic Club de Bilbao, por tanto ambos equipos van a buscar los primeros 3 puntos y lo van a hacer además como locales. Van a jugar, es verdad que con una diferencia importante de 3 días, el Betis mañana ante el Alavés, el Sevilla el lunes ante el Getafe, en La Cartuja y en Nervión respectivamente. Por ir con lo más cercano, con la actualidad del Real Betis Balompié, pues en lo deportivo, hoy hemos escuchado a Manuel Pellegrini en esa rueda de prensa que ha ofrecido el técnico chileno ya en el Estadio de la Cartuja, porque el Betis se va a mudar al Coliseo del Norte de Sevilla y ya ha entrenado también para conocer un poquito las instalaciones, para adaptarse al césped, que por cierto nos cuentan que está en perfecto estado, y ha ofrecido en la sala de prensa del Estadio de la Cartuja esa rueda de prensa previa Manuel Pellegrini.
Ha hablado un poco de todo el técnico, ha hablado de posibles bajas, de jugadores que tiene, que no tiene, de lesionados y sancionados. Dice Manuel Pellegrini que le gustaría contar, evidentemente, con más futbolistas en la plantilla para tener más alternativas, y lo que no ha querido es pronunciarse sobre nombres que están encima de la mesa, tanto en el apartado de llegadas como en el apartado de salidas. Le han preguntado directamente por el asunto de Ricardo Rodríguez, que el otro día fue titular, pero que conocemos que el Betis le está buscando acomodo y que el futbolista incluso vería con buenos ojos la posibilidad de marcharse a la Liga Suiza, a la Liga de su país, pero Manuel Pellegrini no se ha querido mojar demasiado en este asunto. Donde sí se ha mojado y se ha mostrado muy crítico es con el hecho de que el mercado de fichajes se cierre el próximo 1 de septiembre con 3 jornadas de liga ya disputadas. Ha hablado Pellegrini de aberración. Estamos totalmente de acuerdo con el entrenador, no tiene ningún tipo de sentido que en una temporada donde la liga termina el 24-25 de mayo y donde empieza 2 meses y medio después, el 14-15 de agosto, el periodo de fichajes y de incorporaciones y salidas no se adapte a este tramo también de vacaciones, porque evidentemente hay futbolistas que pueden jugar la jornada 1, 2 y 3 con un equipo y la jornada 4 con otro. Pueden repetir enfrentamiento un futbolista que esté en el Betis y que haya jugado con el Elche, pues a lo mejor en la jornada 5 está en otro equipo y vuelve a jugar contra el Elche. Esto adultera la competición, esto no es lo ideal, pero ya saben que esto no es solo cosa de la Liga Española, sino que los mercados europeos cierran todo el 1 de septiembre o por ahí, un día antes, un día después, y se tendrían que poner todos de acuerdo para que esto cambiara, porque evidentemente no tiene ningún tipo de sentido. Y también ha habido un tema muy interesante al que se ha referido Manuel Pellegrini, y es este debate que hay encima de la mesa en el ambiente verde y blanco, entre la afición, entre la prensa, también dentro del club, de si el Betis, en cuanto a once inicial, es mejor o peor que la pasada campaña. Ha dicho Manuel Pellegrini algo que es una obviedad. No cuenta ni con Isco ni con Antony, que eran 2 futbolistas que el año pasado marcaron totalmente la diferencia. Isco fue el mejor futbolista de la plantilla del Betis porque es un jugador nivel Real Madrid, que marcó la diferencia, que fue el mejor con diferencia de la temporada, y Antony estuvo 4 o 5 meses donde hizo goles, donde dio asistencias y donde fue clave en partidos y momentos decisivos de la campaña. Por tanto, si el Betis no tiene a estos 2 jugadores y los ha suplido con gente que ya estaba dentro de la plantilla, evidentemente en la jornada 2 el Betis es peor que el año pasado. Cuando se cierre el mercado ya veremos, ya valoraremos cómo queda la plantilla. Y, por supuesto, y esto no quiere decir que sea culpa o responsabilidad del Betis, la baja de Isco Alarcón daña muchísimo al conjunto verde y blanco, como dañaría la baja de Mbappé en el Madrid o la baja de Lamine en el Barcelona, por hacer una comparativa con el futbolista más importante de cada entidad. Así que ha estado interesante la rueda de prensa de Manuel Pellegrini. En lo deportivo, lo que podemos contar es que seguimos viendo trabajar con el grupo a gente como Marroca y como Llorente, pero cuando el entrenador se refiere a los futbolistas, sigue emplazándonos a después del parón de selecciones, el fin de semana ya del 12, 13, 14 de septiembre, para poder ver a estos jugadores en el terreno de juego. Llorente lleva 4 meses fuera por una lesión muy grave, una lesión tendinosa, y Marroca tuvo que pasar por el quirófano porque tiene esos problemas, esos dolores en el tobillo que le impiden trabajar al nivel que exige la élite. Así que con prudencia, pero son futbolistas que pueden ser muy interesantes, porque Llorente en condiciones normales titular indiscutible, y Marroca le daría un respiro tanto a Fornal como a Altimira mientras se recupera de Osa y mientras el Betis acude al mercado para terminar de cerrar ese centro del campo. Vamos a ir escuchando a Manuel Pellegrini en esa rueda de prensa, luego analizamos el posible 11 y hablamos también un poquito de mercado en clave verde y blanco. Buenas tardes. Bueno, sí, es el primer partido que vamos a jugar fuera de local acá del Benito Villamarín, sin lugar a duda, un estadio que nos trae muchos recuerdos, positivos recuerdos, como fue, como dice, la victoria en la Copa del Rey, un estadio además de mucha categoría y que, bueno, era necesario hacer el cambio si queríamos mejorar el estadio nuestro allá en el Benito. Así que tranquilo, con la conciencia de la importancia de partir sumando 2 puntos aquí de local y acostumbrándose al campo y a un nuevo estadio, pero un estadio de categoría. Bueno, míster, por aquí, Manu Colchón para Diario de Sevilla. En pleno mercado se habla mucho de jugadores como Chimi Ávila, Ricardo Rodríguez, que parece que el club está buscando salida, pero usted, sin embargo, cuenta con ellos y le da muchos minutos, incluso Ricardo de la titularidad. ¿Qué opinión le merece al respecto estos 2 nombres, sobre todo el del suizo, que parece que está en conversaciones con otro equipo? No doy comentarios sobre especulaciones de prensa. Para mí todos los jugadores que están en este momento en el plantel son para usarlos, para tratar de tener el mayor potencial
posible. Ya veremos, como dije la semana pasada, aquí ya cuando termine la fecha de salida o de llegada, quiénes están y quiénes no están. Estando, son todos partícipes del equipo. Buenas, Manuel, Alex Mérida para el Correo de Andalucía. Te quería preguntar, en primer lugar, por Diego Llorente. Lo hemos visto entrenar hoy, siendo la última sesión antes del Alavés. ¿Va a echar mañana? Y, por otro lado, ¿cómo ha encontrado el césped de cara al partido de mañana? Gracias. Bueno, en el caso de Diego, creo que está recién comenzando a hacer una parte futbolística. Ya dije, son 4 partidos prácticamente en 10 días. Es difícil de que alguno de los lesionados pueda estar en estos partidos, así que ya veremos cómo va evolucionando después del entrenamiento de hoy día para la próxima semana. Así que mientras antes lo tengamos, mejor. Perdón, y la segunda me dijo al césped. Bueno, yo creo que teniendo a un canchero como Benito es muy difícil que el césped esté malo, así que está siempre en los campos de entrenamiento nuestro, o la Ciudad Deportiva Nueva, o la Luis del Sol, o la Rafa Gordillo, están siempre los campos impecables, y el de acá está de la misma manera, muy bueno. Nacho Bento, Canal Sur Radio. Le quería hacer hincapié en ese aspecto, en el entorno, cómo ha visto este primer entrenamiento, cómo ve el estadio, el entorno que va a rodear al público, que siempre es fiel al equipo. ¿Cómo ve este estadio de cara a que va a tener que estar aquí 2 años jugando? Bueno, lo veo positivo, ya dije, porque de la manera justamente poder remodelar y modernizar el Benito Villamarín. Por otro lado, ya conocemos lo que es el hincha del Betis, va a producir el mismo ambiente aquí que producíamos allá. Es una hinchada muy apasionada y que sigue al equipo por todas partes de España, así que con mayor razón aquí mismo en Sevilla, aunque haya que estar unos metros más acá, o habrá alguna incomodidad momentánea al principio, así que estoy seguro que el ambiente con la hinchada del Betis va a ser exactamente el mismo. Hola Manuel, Carlos Hidalgo de Onda Cero. ¿Qué tipo de partido espera, o mejor dicho, qué tipo de partido le gustaría proponer? ¿Cómo ve al rival? Y si hay algo del Alavés con lo que haya que tener especial cuidado. Bueno, al rival lo veo difícil, como todos los rivales en la Liga Española. Las diferencias son pocas entre los equipos. Además, tiene un técnico al que conozco mucho, sé de su calidad y cómo trabajan los equipos, como es el Chacho Coudet. Un equipo que tiene una línea de juego definida, bastante directa, y esperamos nosotros poder hacer un muy buen partido si queremos puntuar aquí. Sí, buenas, Manuel. Pepe Díaz de Mundo Betis. El otro día en Elche el equipo tuvo uno de los más bajos porcentajes de posesión desde que usted está dirigiéndolo. ¿A qué cree que se debió? O sea, a la manera de jugar del rival, a una propuesta del Betis, a que le faltan todavía futbolistas para hacer el fútbol que desea, porque no es normal ver un Betis con tan poca posesión. No, sí, yo creo que es absolutamente normal cuando se juega el primer partido de la temporada con 40 grados de calor y un equipo que del tanto por ciento de posesión que tuvo, la gran mayoría la tuvo entre los arqueros, entre el portero y los 2 centrales en campo propio, así que no nos hacía mucho daño. Yo creo que las posesiones hay que tenerla muy clara en dónde está la posesión y esa posesión cuántas posibilidades de gol refleja. Creo que tuvimos 8 tiros a portería contra 3 o contra 2, entonces no es un problema de posesión, es un problema de juego. Nos necesitamos ir a buscar el equipo allá, entre el portero de ellos y los 2 centrales, 60 metros de la portería nuestra. Si eso no nos hubiera hecho crear ocasiones de gol, podríamos cuestionarla cuando creamos 6 o 7 y tuvimos 2 o 3 claras para definir el partido y nos llegaron una vez a la portería. No creo que haya sido el problema la posesión. Hola, ¿qué tal? Buenas, mister. Aquí, José Lorenzo Ordóñez, Radio Sevilla. Ayer en Radio Sevilla entrevistábamos a Cucho Hernández, ¿no? Le preguntamos por los objetivos y él habló de Champions, que decía que el año pasado estuvo ahí el Betis, que se escapó por poco. ¿Se pronuncia la palabra Champions en el vestuario? ¿Lo habla usted así con los jugadores? Bueno, en la 6ª temporada mía acá en el Betis, y creo que en las 5 anteriores temporadas los objetivos son siempre los mismos. Primero tratar de ser campeón, siempre, porque la Champions no se gana el campeonato. Después tratando, si no se puede ser campeón, llegar a la Champions. Si no se puede ser la Champions, llegar a la Europa League. Y va demostrando uno semana tras semana para qué está capacitado para lograr. Ojalá que este año, ¿cierto?, hagamos una muy buena temporada y veremos hasta dónde nos permite llegar. Buenos días, míster. Aquí Manu Olmedo para Sevilla Actualidad. Visto que Pau López jugó el otro día ante el Elche, ¿piensa usted hacer rotaciones este año en competición nacional y Europa League, o va a ser como en la primera temporada que rotó a Bravo y a Ruiz Silva en su momento como quiso?
Por ahora tenemos solamente una competencia, tenemos estos 4 partidos en estos 10 primeros días. Estos son 2 porteros que vienen llegando, tienen que adecuarse al sistema. Bueno, siempre el portero es más fácil que se adecue, pero tenemos un sistema defensivo que tienen que conocerlo. Ya veremos cuando venga otro campeonato quién juega en cada uno de ellos. Lo importante es tener en los 2 garantía cuando uno elige un portero. Perdón, y está Adrián también, que ya lo venía trabajando con nosotros antes, así que ha quedado un poco postergado, pero entre los 3 el que ande mejor será el que juegue. ¿Qué tal, mister? Por aquí Gonzalo Tortosa del Chiringuito. No está aquí, pero está haciendo un gran esfuerzo por venir Anthony. Quería preguntarle si usted ha hablado con él y qué piensa de todo lo que está haciendo Anthony por venir al Betis y todo lo que está aguantando en el Manchester. No, la verdad es que no he hablado con Anthony. Yo creo que todos sabemos que Anthony estuvo muy a gusto aquí en el semestre que estuvo con nosotros. Nosotros lo queremos que vuelva, seguramente quiere volver, pero ya no depende solamente de lo que uno quiera, sino de lo que el dueño del pase, que es el Manchester United, decía lo que iban a hacer con él. Muy buenas, mister. Maremigen para el Desmarque, MS4. Le quería preguntar precisamente por la Cartuja, el regreso aquí. Ya ha hablado que para usted es especial, después de aquella final de la Copa del Rey. Personalmente, ¿cómo de bonito es estar estos 2 años, aunque no sé, como he dicho, en el Benito Villamarín, pero volver a pisar este césped de la Cartuja y qué ambición tiene aquí en este estadio? Bueno, la ambición siempre la misma, independiente del estadio que juguemos. Por otro lado, creo que esa remodelación del Benito Villamarín había que hacerla. Ya llevaba muchos años quizás postergando un estadio de categoría como necesita este club. Y creo que el tener la posibilidad de ocupar un estadio del nivel que tiene la Cartuja va a ser también importante para nosotros. Mister, no sé si coincide conmigo que estas primeras jornadas son un tanto peligrosas, ¿no? El Atlético de Madrid perdió con el Español, al Real Madrid le costó muchísimo trabajo ganarle a Osasuna, el físico marca mucho este inicio de temporada, sobre todo por la preparación de los equipos y que es más complicado, ¿no? Hacerle gol al rival y todos los rivales son complicadísimos. El parte de bajas que usted tiene o la previsión que usted tiene de ir recuperando sobre todo efectivos para dar minutos y para ir dosificando a los jugadores, ¿cómo es ahora mismo? Bueno, yo creo que por distintas circunstancias, por lo menos mi manera de pensar, las 38 fechas de la Liga son todas muy difíciles. Una porque venimos llegando a pretemporada, otra porque no se está a punto, otra porque hay lesionados, otra porque hay partido a mitad de semana, son siempre distintos motivos. Todos los rivales son difíciles, ¿no es cierto? Por eso que yo decía el otro día que creo que merecimos los 3 puntos, pero nunca va a ser malo sacar un punto de visita. Vamos a ver cuántos puntos va a perder Elche en su casa. Y exactamente igual con Atlético de Madrid Español, la localía es importante, estamos todos empezando y la dificultad va a ser siempre la misma, por una circunstancia o por otra. Así que hay que estar preparado mentalmente y físicamente para tener esa ambición y tener también la conciencia de que 2 o 3 balones deciden un partido y que hay que jugarlos cada uno de ellos al máximo. Yo en eso también, como dije, en mi 6º año nunca he hablado de los que no están, hablo de los que están capacitados en este momento para jugar. También lo he dicho que ojalá no tuviéramos nunca un lesionado ni suspendido, mientras más importantes sean los planteles, es más fácil para el técnico, no más difícil, como muchas veces lo coloca el periodismo, y creo que es más fácil cuando están todos los jugadores de poder hacer un buen equipo. Así que en este momento tenemos una cantidad de lesionados y estamos jugando, ¿no es cierto?, con jugadores que tienen que responder por el cual están en nuestra plantilla. Hola, don Manuel. Javier Serrato para el Diario Deporte. Si con el paso de la jornada espera recuperar la jerarquía que tenía el Real Betis Balompié en medio en el campo de fútbol con Cardoso, ¿espera recuperar esa jerarquía con Nelson de Osa? Yo espero que aquí, cuando termine el plazo para la salida y la llegada de jugadores, tengamos un plantel potencialmente de acuerdo a las necesidades que tiene el club. Yo creo que es un club ya con mucha ambición, con una ilusión de una hinchada bastante alta. El mismo hecho de haber clasificado 5 veces a Europa seguida nos ha hecho también buscar como mínimo eso de tipo de objetivo, pero después, por supuesto, tiene que estar equilibrado de aquí al 31 con la plantilla que tengamos. Buenas, mister. Por aquí Pablo Pérez para el Pespunte. Viene el equipo de jugar el lunes, pocos días de descanso para afrontar este partido. ¿Cómo se encuentra físicamente el equipo? Y por concretizar un poco, Sergi Altimira, que hace pocos días no entrenó con el grupo, hoy sí se le ha visto. ¿Cómo está y si está para jugar 90 minutos? Gracias.
Bueno, el equipo está físicamente bien, tenemos costumbre de jugar cada 4 días, estamos a comienzo de temporada y vamos a tener 4 partidos en 10 días. Tocó así el calendario y hay que tratar de sacarlo adelante con la mayor cantidad de puntos y con los jugadores que estén en este momento disponibles. Sergi tenía un golpe que le complicó un poco el entrenamiento, sobre todo la semana pasada, que no se le quiso exigir, pero está en la lista de citados, así que no tiene ningún tipo de problema. ¿Qué tal, míster Leandro Iglesias de La Sexta? El año pasado había 2 jugadores diferenciales, Isco por calidad, por talento, Isco y Anthony por diferentes circunstancias no están. ¿Cree usted que se limita mucho el crecimiento del equipo, ese crecimiento del que tanto se habla en el Betis después de lo que se hizo la pasada temporada, sin los 2 jugadores de momento, uno por lesión y otro porque no ha vuelto? Bueno, es un tema largo que tiene muchísimas aristas por donde buscarlos. Sin lugar a duda que los 2 jugadores que usted me nombra marcaron una diferencia la temporada pasada. También hemos jugado partidos sin ellos y hemos podido ganar, así que en eso reitero lo que digo, los jugadores que están en este momento disponibles son los que tenemos que sacar el partido adelante, el próximo partido. Ya veremos cómo iba a fin de mes, cuál es al final el plantel definitivo para intentar tener objetivos ambiciosos para esta temporada. Yo también quería hacerle otra pregunta por aquí sobre el tema del mediapunta, ¿no? Ahora que Isco está lesionado y se acaba de anunciar esta mañana la cesión de Iker Losada al Levante, ¿quién sería el recambio natural de Giovanni Lo Celso para darle descanso al argentino? Gracias. Bueno, vamos a esperar que Giovanni Lo Celso esté, no se lesione ni le pase nada, así que en ese momento lo tenemos ahí. Tenemos a Dani Pérez, tenemos a Iván Corralejo, es un jugador juvenil también con mucha proyección. Podemos, como el año pasado, buscar una solución con 2 puntas. Vamos a buscar la solución, por hoy día, como digo, son cosas que podrían suceder, pero en este momento está Gio Lo Celso y es muy importante para nosotros. Hola Manuel, Daniel Lagos para Diario AS. Al hilo de estas preguntas, yo quería preguntarles por su visión sobre el mercado y el cierre tardío, como siempre, con la liga comenzada. No sé si cree que es un condicionante demasiado fuerte el hecho de jugar 3-4 jornadas con un plantel que quizás sea bastante diferente al definitivo. A ver, voy a contestar lo mismo que dije la temporada pasada porque sigo pensando lo mismo. Yo creo que no hay ninguna razón lógica por la cual el mercado termine después de que comience el campeonato. Yo creo que una vez que se termina la liga anterior, son prácticamente 50 días entre una liga y la otra como para poder definir los planteles. Esas 3 semanas ya con la liga comenzada me parece que es una aberración para los equipos, tanto para bien como para mal. Así que ojalá eso se arreglara y uno supiera del comienzo con qué plantel va a contar. No le gusta a Manuel Pellegrini el hecho de que el mercado se cierre ya en la jornada 4 y que los equipos no tengan sus plantillas confeccionadas justo al inicio de la campaña. Tiene toda la lógica del mundo, pero esto es algo que va por encima, que está por encima de los clubes y donde se tendrían que poner de acuerdo, al menos en las grandes ligas europeas. Y luego pues ha llamado también la atención el hecho de que no haya querido pronunciar expresamente la palabra Champions como objetivo. Ha sido ambicioso, llegar lejos, intentar llegar a Champions y a UEFA Europa League, pero yo creo que el objetivo del Real Betis Balompié tiene que ser dar ese pasito más en Liga que se le resiste en los últimos años después de que Manuel Pellegrini, con mucho mérito y mucho trabajo, haya conseguido clasificar durante 5 años consecutivos al Betis en competición europea. Asunto del mercado, ya saben que el Betis ha cerrado la salida al Levante de Iker Losada como jugador cedido, el futbolista que se marcha sin tener una opción de compra el conjunto granota, pero sí una opción preferencial, es decir, el año que viene, si el futbolista lo hace bien y llega alguna oferta, si el Levante la iguala, pues va a tener preferencia a la hora de incorporar al futbolista que ya estuvo en el Celta y donde no terminó de destacar. Y nos queremos dar una vuelta por Valencia, nuestro compañero de Radio Marca en Valencia, Noel Rodilla, para preguntarle a Noel cómo ha sentado la incorporación de Iker Losada al conjunto valencianista. Noel, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Pineda, la llegada de Iker Losada la realidad es que despertó un cierto interés en la parroquia granota, da la sensación de que gusta y lo más importante de todo es que aterriza en Valencia un jugador que conoce la primera división, cosa que aunque parezca de broma es un dato muy positivo si lo analizas con los otros fichajes que ha hecho el equipo durante este verano. Julián Calero ya puede tachar uno de esos grandes debes que tenía en el mercado, conseguir más hombres en la parte ofensiva y de esta manera poder centrarse en otras parcelas del campo. Si me preguntas qué protagonismo tendrá el equipo, eso lo dirán los números. Si el jugador cae de pie y consigue grandes actuaciones, jugará.
Calero no se casa con nadie, a excepción del sevillano Carlos Álvarez, que por cierto no sé hasta qué punto en el Sánchez Pizjuán estarían deseosos de tenerlo en sus filas, pero que le tiene enamorado y que se ha convertido en un jugador estrella de este equipo. Con un equipo como Levante, con un objetivo claro como es la permanencia, Iker tendrá posibilidades reales de ser protagonista en Orioles y crecer como futbolista. Veremos si al Betis de cara a la próxima temporada le viene bien. Un abrazo, Pineda. Un abrazo a Noel y muchas gracias, y estaremos pendientes del rendimiento de Iker Losada, al que le deseamos también toda la suerte del mundo en su etapa en el Levante. Y luego el asunto de Javi López. Llevamos contando durante toda la semana, después de esa noticia que destaparon los compañeros de Diario de Sevilla, que la opción de que Javi López recale en el Real Betis Balompié es algo bastante cercano y que depende solo y exclusivamente de que Ricardo Rodríguez se termine manchando el conjunto verde y blanco con esas ofertas que tiene por parte de la Liga de su país. El acuerdo entre el Betis y la Real está muy cerca de cerrarse, porque en torno a 6 millones de euros es una cantidad que ponen de acuerdo tanto al Betis como a la Real Sociedad, y este futbolista pues vendría a reforzar el lateral zurdo y meterle algo de competencia a Junior Firpo en esa posición. Y para conocer más detalles de la operación, de cómo se encuentra el asunto, hemos querido recurrir también a John Cueva, compañero de Radio Marca en San Sebastián. John, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, Pineda. Bueno, pues aquí lo tenemos yo creo que bastante claro. Es lo que te dice un poco la Real Sociedad, que está pendiente un poco de lo que haga el Betis con Ricardo Rodríguez, que Ricardo termine de salir, que le deje ese espacio salarial un poco para el nuevo contrato de Javi López, y que el acuerdo entre los clubs, como ya han publicado yo creo que varios compañeros, es total. Lo reconoce la Real Sociedad y está pendiente un poco del calendario y del timing del Betis, un poco en la operación salida de Ricardo Rodríguez, para validar, autorizar, como lo quieras llamar, que Javi López pueda marcharse a Sevilla. El jugador sigue entrenándose con normalidad a las órdenes de Sergio Francisco, sigue todavía sin dorsal, no se cuenta con darle un dorsal de aquí a que se cierre el mercado, y un poco pendientes de que termine de cristalizar esa salida de Ricardo. Vamos a ver con qué destino, para abrirle hueco a Javi López, que si al final no se termina de dar, pues tendría también otras propuestas para poder salir cedido, en este caso, a algunos equipos de Primera División. Gracias a John Cueva por esa información que confirma lo que venimos contando. La Real Sociedad también encantada con la operación de Javi López, si se termina de cerrar al Betis por esa cantidad en torno a los 6 millones de euros. Y en lo deportivo, pues que las novedades en el entrenamiento en principio no van a tener trascendencia en la convocatoria. Acabo de recargar la cuenta de Twitter del Real Betis Balompié y todavía no ha salido la lista de convocados, así que muy pendientes de ver si puede introducir algún cambio Manuel Pellegrini. Mañana estaremos con los detalles, pero sobre todo la duda en la portería de si va a seguir apostando por Pau o va a rotar con Álvaro Valles. En el lateral derecho lo normal es que repita con Bellerín, porque tampoco tiene muchas alternativas, ya que Aitor debe jugar delante después de haber hecho incluso gol en la primera jornada. Y también la duda en el lateral zurdo entre Ricardo y Junior, para ver si juega este futbolista que tiene pie y medio fuera del Betis, o Junior, que es uno de los refuerzos en el presente mercado. Y nosotros ahora, cuando faltan 22 minutos para las 2 de la tarde, vamos a repasar lo que publican nuestros compañeros en los portales principales de la prensa deportiva en Sevilla, de la mano de Social Energy y esa revolución solar que está dando la vuelta a Andalucía. Comenzamos el repaso a prensa con la página web del diario Marca, marca.com. Sobre el Real Betis Balompié recogen los compañeros las palabras de Pellegrini. La Cartuja nos trae muchos recuerdos positivos. Y sobre el Sevilla, Badé ya está en Alemania para firmar por el Bayer Leverkusen. En muchodeporte.com, Pellegrini feliz en la Cartuja, dice el técnico que el hincha del Betis seguro que va a hacer que el equipo se sienta como en casa y va a producir el mismo ambiente. Sobre el Sevilla, activada la palanca Carmona. Vamos ahora con los compañeros del Desmarque para ver lo que publican. El estadio de la Cartuja ya es verde y blanco, eso sobre el Betis. Ahora sobre el Sevilla, Juanlu sigue entrenando, aunque el acuerdo con el Nápoles está cercano. Turno también para ver lo que escriben los compañeros de Diario de Sevilla. Palabras de Pellegrini: hay que tener la conciencia de que 2 o 3 balones deciden un partido. Y sobre el Sevilla, Almeida recupera efectivos para un 11 plagado de dudas. Y por último, en Orgullo de Nervión, Juanlu se sigue entrenando con el Sevilla a la espera del acuerdo con el Nápoles. Y en Al Final de la Palmera.com,
Pellegrini. Se firma como objetivo el ser primero, ser campeón, y si no, estar en Liga de Campeones. Radio Marca. ¿Y si el próximo apagón te deja a oscuras otra vez? En Social Energy te damos la solución. Instala baterías con sistema de backup. Solo así serás independiente energéticamente. Adelántate al mañana y lo mejor, sin sobresaltos. Tendrás el respaldo que necesitas en el momento preciso. Es el momento de unirte a la revolución de Siempre On. Pide tu cita en el 955 44 11 11 o en socialenergy.es. La revolución solar es Social Energy. En Automares la familia crece. Llega el servicio oficial de Citroën y ¿de qué manera? Ven a realizar un chequeo gratuito de bienvenida o si lo prefieres, te regalamos 2 entradas de cine con el cambio de aceite y filtro por solo 99 €. Te esperamos en Servicio Oficial Automares. Al principio era solo una caja que todo el mundo tenía en casa. Y ahora se mete en la oreja, o se lleva en el coche, o en el móvil, o en el ordenador. Y te cuenta los goles, las canastas, los demarrajes, los drives, los paralelos. Y te acompaña en tu vida, regalándote momentos que serán tuyos para siempre. Somos tu radio. Somos Radio Marca. Gracias por seguir a nuestro lado. Si te dicen que la vida es como un gol. Si te dicen que la vida es como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, canta un gol. Como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, como un gol ya lo sabes, canta un gol. Radio Marca. La vida es como un gol. Radio Marca. Llevo tu peso cosido a la espalda y los pedazos que no puedo ver. Mi reino por comprender lo que falla cuando todo vaya bien. No quiero luces al llegar a casa. 18 minutos faltan para las 2 de la tarde, a la hora en la que termina este programa Directo Marca Sevilla en su edición veraniega, hasta el próximo 8 de septiembre, cuando comenzaremos con la programación normal con 2 horas. Vamos a estar por aquí, al menos hasta el viernes que viene, sin Agustín Varela. Yo creía que volvía el lunes que viene, pero me llamó el otro día para decirme que ha decidido unilateralmente prolongar sus vacaciones, así que hasta el viernes que viene voy a estar yo aquí solo. Es verdad que mañana él va a narrar el partido del Betis desde la Cartuja, que además con novedades en el micrófono inalámbrico de la M Roja, de Radio Marca, en marcador, con López, con Herrera y con todo el equipo. Hay que hablar también del Sevilla, con el apartado de salidas muy caliente, con muchos nombres encima de la mesa, a la espera de que se oficialice la marcha de Loic Badé al Leverkusen, el jugador desde ayer por la tarde en Alemania, pasando reconocimiento médico y terminando de firmar su contrato. Va a estar a 5 temporadas en Alemania, va a firmar por 5 temporadas, y el Sevilla que va a ingresar casi 29 kilos de forma limpia, 4 en variables, con esos porcentajes que ya contamos que se queda el Rennes y que tiene el jugador y que va a perdonar, así que una operación muy interesante, una operación que no va a permitir al Sevilla inscribir de momento a todos los futbolistas que tiene todavía por inscribir. Con lo de Badé, en principio, puede entrar Vargas y a lo mejor hay espacio para otro futbolista más, pero no para inscribir a los 4 jugadores que están pendientes. Para eso el Sevilla tiene que hacer más operaciones, más ingresos extraordinarios, o otra venta, o avales personales de los directivos, como ya ocurriera para inscribir a Acor Adams para la primera jornada. Más operaciones, evidentemente, con 2 nombres propios encima de la mesa. Lo de Juanlu, que es un auténtico culebrón, 2 meses lleva el Nápoles detrás del futbolista, que lo tiene todo acordado con el equipo de la Serie A, y que además, en contacto permanente con el técnico Conte, pues sabe que el Nápoles lo quiere y él quiere jugar en el campeón de Italia y quiere jugar Liga de Campeones. Pero ya saben que De Laurentiis, el presidente del Nápoles, es complicado para negociar. Antonio Cordón también está forzando para intentar sacar una cantidad cercana a los 20 kilos. Y ayer ya los compañeros de Diario de Sevilla hablaban de que el acuerdo estaba muy cercano. De hecho, hay cifras encima de la mesa
los compañeros de la agencia EFE hablaban de 18 millones de euros de forma fija y 3 en variables. Incluso hemos preguntado a compañeros de la prensa en Italia y nos cuentan que el futbolista tendría previsto entre mañana y el sábado pasar reconocimiento médico. Así que se tienen que poner las pilas, acelerar el asunto para terminar de cerrar el acuerdo y que se vaya cumpliendo con la agenda prevista. Si el Sevilla vende a Juanlu o a Carmona, aparte de Badé, pues ya sí podría inscribir a todos y entraría en liza la operación llegada por parte del director deportivo, que se tiene que mover también con bastante rapidez. Asunto José Ángel Carmona. Es un asunto llamativo, es una oferta sorprendente por parte del Nottingham Forest. Lo que podemos contar en Radio Marca a esta hora de la tarde es que la oferta está en torno a 11 millones de euros entre fijos y variables, 11 millones de euros que pagaría el Nottingham Forest al Sevilla, pero aquí hay un detalle importante. El jugador de momento se lo está pensando. La oferta económica es muy importante, el salario duplica, incluso un poquito más lo que cobra en el Sevilla, porque la ficha de Carmona, al ser canterano, no es muy alta, le ofrecen más del doble de lo que gana en el Sevilla, pero el futbolista es un jugador que sabe que aquí va a ser importante y que aquí va a tener minutos. El año pasado fue el jugador de la plantilla con más minutos en Liga y se lo está pensando, no solo por el tema económico, sino por el tema deportivo y el tema de vivir en Inglaterra, marcharse a Nottingham, una ciudad al norte de Londres, al norte de Birmingham, que evidentemente no es tan cómoda para jugadores de aquí, del sur de España, pero se lo está pensando el jugador. Es lo que podemos contar a esta hora de la tarde. El futbolista de momento no tiene decidido dar el sí, a pesar de que el Sevilla estaría encantado con esa oferta económica de 11 millones de euros para que se marchara el futbolista. Si esto se termina de dar, el Sevilla entre los 3 jugadores podría ingresar 60 millones de euros y acudir al mercado para intentar firmar defensas, porque si se marcha Juanlu Carmona hacen falta 2 laterales derechos y aparte un central que venga a suplir a Loïc Badé. El primer nombre encima de la mesa es el de David Carmo, lo publicaron ayer los compañeros del diario AS, este futbolista por el que el Oporto en su día pagó 20 kilos al Braga, por el que también el Wolverhampton pagó un dinero muy importante y que no ha terminado de adaptarse en Inglaterra. De hecho, el último año y medio ha jugado cedido en Olympiacos, donde sí lo ha hecho bien, donde ha ganado la Conference y donde lo conoce perfectamente Antonio Cordón, que lo tiene en su agenda para poder suplir a Loïc Badé. Este es el asunto de las salidas en el Sevilla, como decimos, muy pendientes de que se oficialice algo para que el Sevilla pueda escribir y acudir ahora sí al mercado a reforzar la plantilla. Nosotros lo que vamos a hacer ahora, cuando faltan 13 minutos para las 2 de la tarde, es escuchar a los oyentes de esta casa esas notas de audio que van llegando en el 660 50 5709. Buenas tardes. Bueno, deseando que volviera ahí, para mí el mejor programa que hay en Sevilla de largo. Y ayer sobre una opinión que había que Pellegrini no es hombre de cruz, estoy de acuerdo en muchas cosas. Pellegrini es así, para lo bueno y para lo malo. Yo estoy seguro que Pellegrini en la Liga de los 25 puntos no hubiera dejado primera de forma cómoda y tal vez hubiéramos luchado por la Liga, por puesto europeo. Pero ¿está el club capacitado para un entrenador de Pellegrini? ¿O está el club capacitado para dar una plantilla en condiciones a cualquier entrenador? Porque yo creo que no. Y más sin Isco. Es que esta plantilla es ridícula. A excepción de la portería, es una plantilla para no descender. Y menos mal que tenemos ahí a Manuel Pellegrini, que siempre está consiguiendo los objetivos. Ahora, a ver si hay un día un periodista valiente y coge lo de Transfermarkt, ya que estos señores utilizan Transfermarkt por lo que le da la gana, y dice que por qué el Betis vende por debajo de su valor a los jugadores, Cardoso, Jesús Rodríguez. Sin embargo, vemos los casos del Leganés y muchos otros equipos cercanos que venden 4 veces por encima del valor y que me expliquen a mí lo del niño uruguayo, que el día de mañana puede ser muy bueno, pero estas inversiones las hace Real Madrid, también las hacía el Barça y dejó de hacerlo. Venga, señores, mucho Betis. Hola, buenas tardes, Radio Marca, aquí José Alarcón, sevillista. Bueno, pues hoy quería romper una lanza a favor de la afición del Betis, ¿no? He escuchado que les han sancionado ya la Cartuja, o sea, en fin, eso es muy fuerte, ¿no? Y por cánticos racistas. O sea, están señalando a la afición del Betis como si fuera... No, eso no es así. Eso no es así, señor mío. Lo primero porque fueron identificados los 2 energúmenos que lo hicieron y esto no es justo, que siempre es aquí en esta ciudad donde cierran los estadios. No me parece bien que hayan señalado así a la afición del Betis. Así que nada, esperemos que en algún momento esto deje de pasar. Gracias por informar y un abrazo a todos.
Recta final de Directo Marca Sevilla, acompañándote hasta las 2 de la tarde, y ya decíamos en la presentación, en la portada, que teníamos que hablar de tenis, porque dentro de una semana y media aproximadamente va a dar comienzo la Copa Sevilla de tenis en el Real Club Tenis Betis, una edición número 62 de un torneo que evidentemente ya tiene una tradición tremenda en nuestra ciudad, tanto en Sevilla, en Andalucía, como también a nivel nacional, con un cartel espectacular, un cartel todavía a falta de confirmaciones oficiales, pero queríamos ir hablando de algunos detalles interesantes de la organización antes de volcarnos durante toda la semana, del 1 al 6 de septiembre, con la competición, hablando puramente de lo deportivo. Y para hablar de la Copa Sevilla de tenis, ¿quién mejor que el presidente del Real Club Tenis Betis, que es la entidad, el organismo que organiza esta competición, que es Pedro Martínez Fons? ¿Qué tal, Pedro? Buenos días, buenas tardes. Buenas tardes, encantado de estar con vosotros. Encantado de saludarte, es un placer siempre tenerte por aquí, hablar de tenis, porque en Sevilla tenemos la suerte de tener un torneo que tiene ya una tradición tremenda, edición número 62, y que se va a empezar a disputar a partir del 1 de septiembre. Bueno, preguntarte un poco los detalles de esta temporada, de este año, de esta edición, si hay alguna aquí novedad interesante que no quieras contar. Bueno, pues mira, el día 1 es cuando empieza la fase final. El domingo 31 tenemos la fase previa, que yo quería también trasladar a todos tus oyentes que ese día 31 de agosto empieza la fase previa por la mañana y es libre entrada, tanto mañana y la tarde. Lunes, martes y miércoles también hay libre entrada de los partidos por la mañana, y por la tarde, a partir de ese lunes, sí se cobra una entrada de 8 euros, lunes, martes, 12 euros, miércoles, jueves, y semifinal y final 15 euros. Con lo cual son unos precios muy asequibles para que la gente disfrute de tenis en nuestra ciudad. Sí, es un torneo, leíamos también por ahí en las notas de prensa, donde la participación es muy interesante. Hay en principio hasta 3 jugadores del top 100, 3 jugadores españoles además que tienen una trayectoria, un currículum envidiable, pero todo esto está supeditado a la evolución del US Open, ¿no? Del último Grand Slam de la temporada, porque coincide con la segunda semana de la competición. Exacto, coincide con la última semana del US Open. Entonces, hombre, a nosotros nos encantaría que nuestros tenistas españoles llegasen lo más lejos posible, pero es verdad que con el tipo de superficie que hay allí es complicado para nuestros tenistas que lleguen muy lejos. Entonces entendemos que sí, que tanto Carballés como Carreño como Taberner pues estarán con nosotros en la Copa Sevilla, están prescritos y a expensas de hasta donde lleguen en Estados Unidos. Estos 3 tenistas, sí, te decía que estos 3 tenistas tienen una trayectoria tremenda. Por empezar por el primero, el mejor colocado en el ranking, Carlos Taberner, que es el primer cabeza de serie, el reciente finalista del ATP 250 de UMAG y debutante en el top 100 de la temporada, que ocupa actualmente la posición número 83. Hombre, esto es un privilegio, contar con un tenista de este nivel en Sevilla. Sí, yo eso siempre digo, que el que no haya visto tenis en directo de este nivel es un espectáculo. O sea, como suena la bola, como se le pegan estos señores al revés 2 manos, como se listan, o sea, a la altura de coger la bola. O sea, eso es un espectáculo. O sea, el tenis en directo no tiene nada que ver con el tenis en televisión. Luego, claro, es un espectáculo. Sobre todo la velocidad de juego. La velocidad de juego, la precisión de las bolas, dónde la ponen, es tremendo. Cómo se mueven, o sea, son gatos. O sea, y aquí tenemos la suerte, eso tanto de Taberner, también Carreño está haciendo una temporada también estupenda. O sea, Carreño ganó con nosotros en el 2014 y está haciendo una temporada pues fantástica. Y que vamos a decir de nuestro tricampeón, ¿no? De Roberto, que bueno, que yo creo que viene con mucha ilusión para ser el jugador que más veces ha ganado la Copa Sevilla. Entonces yo creo que vamos a tener una competición de mucho nivel. Claro, es que para el que no lo sepa, Roberto Carballés es tricampeón consecutivo de la Copa Sevilla, aspirante a conseguir el 4º título, que sería histórico, 4º título consecutivo, y en el ranking ATP ocupa la posición 87, que también está muy bien. Sí, está, vamos, eso es que son los que seamos capaces de traer a 3 jugadores que son de los 100 mejores del mundo actual, porque luego es verdad que vienen muchos jugadores, como tú sabes, con mucha proyección. Muchos jóvenes, como puede ser el caso, como el Mérida en este caso, y nuestro jerezano también, Pablo Llama, o sea, pero consagrado, pues que vengan entre estos 100 le da un impulso al torneo y una categoría. Bueno. Y ya el último que quiero mencionar es Pablo Carreño, que fue campeón, como acabas de decir, en 2014, y que a nadie se lo olvide. Este señor es solamente medallista olímpico en Tokio, ha estado en el top 10 mundial, y claro, este sí que es un veterano que todo el mundo lo conoce.
Sí, sí. Mira, además, como estás diciendo, o sea, esta medalla de bronce se la ganó ni a Djokovic. Sí, no se la ganó a cualquiera. Sí, sí. No a alguien que pasaba por allí. Entonces, sí, la verdad que, oye, si los tres confirman, pues nos daría muchísimo nivel. La categoría del torneo es ATP Challenger 125. Había leído en alguna entrevista que tenéis el objetivo también, vamos a decir, a corto o medio plazo, de intentar subir de categoría. Bueno, todo lo que sea intentar subir, si somos capaces de ir cuadrando nuestros presupuestos, de ir subiendo lo que no tenemos límite. Entonces, sí es verdad que el siguiente paso podría ser de 175. Éramos 75 hace 3 años y hemos conseguido subir hasta 125. Bueno, ahí está ese objetivo y sobre todo teniendo en cuenta que el club cumple 100 años en el 29. Claro. Coincide con el aniversario de la posición iberoamericana. Y bueno, pues yo creo que hay que ser un poco ambicioso en la vida. Y hoy tenemos ese objetivo, si se cumple bien, y si no puede ser, pues nada, seguiremos con 125, que somos el 4º torneo de España, o sea que es un gran torneo. Explícale a los oyentes que no conozcan las instalaciones que se pueden encontrar, porque tenemos la suerte en Sevilla de contar con las instalaciones maravillosas del Real Club Tenis Betis. Para aquel que no haya ido nunca, ¿qué superficie se va a encontrar? ¿Cómo son las pistas? ¿La pista principal? ¿Qué capacidad tiene? ¿Qué se puede encontrar en el club? Pues mira, tenemos el club está ubicado en el Porvenir, o sea, está muy céntrico. Tenemos transporte, el intercambiador de Nervión, de San Bernardo, está a 2 minutos andando, con lo cual el acceso es comodísimo. Y bueno, nosotros contamos con 6 pistas de tierra batida, de las cuales una se queda inutilizada por una grada. O sea que son 5 pistas las que utilizan los jugadores. Y la pista principal, con esa grada un portátil que se coloca, pues tiene una capacidad de 1.600 personas. Bueno. Y luego, bueno, pues hay unos pequeños graderíos en el resto de pistas, pero más pequeños. Y luego, pues sí, este año también tenemos la novedad de que la zona de restauración la vamos a bajar a la pista polideportiva que tenemos para alejarlo un poquito de la pista 1, que molestaba un poco el ruido a los jugadores. Y bueno, ahí yo creo que vamos a tener también una carpa allí para que el público también se puede tomar algo y esté cómodo. O sea que también vamos a tener nuestra restauración, también va a existir merchandising. O sea, creo que vamos a hacer un gran torneo. Para que la experiencia sea totalmente completa. Aquí lo que hay que, iba a decir mirar al cielo, más que mirar al cielo, esperar que la climatología respete, sobre todo en cuanto a las temperaturas, ¿no? Sí, es verdad que los partidos por la mañana empiezan a partir de las 11. Y por la tarde sí son a partir de las 5, aunque se juegan muchos por la noche, tenemos una iluminación muy buena, o sea, la que nos exige la ATP para que se puedan disputar, y sí es muy agradable ver esos partidos por la noche. Pero sí, hombre, ojalá fuese como la semana que estamos teniendo ahora, o sea, que sería maravilloso. O sea, que disfrutar de tenis con la temperatura actual, pues ayudaría a que saliese perfecto todo. Y por último, para finalizar ya la entrevista, bueno, recordar que aquí consiguió su primera victoria un tal Rafael Nadal, y Carlitos Alcaraz, que ahora está tan de moda, también jugó y participó en la edición de 2019. De 2019 llegó hasta 4, sí, así es. O sea, por eso puedo también transmitir a tus oyentes la importancia que tiene el torneo, que las jóvenes promesas pasan primero por aquí. Aquí pasamos también, y a nivel de otro, pues Casper Ruud fue campeón aquí, David Ovi ha sido campeón aquí. O sea, que es verdad que por aquí pasan tenistas de muchísima proyección en el futuro. Para nosotros es un orgullo eso, que Rafa además se acuerde tanto de nosotros. Y para nosotros también, evidentemente, tener un torneo de ese nivel en Sevilla, en la capital de Andalucía, que vamos a estar muy pendientes, vamos a estar dándole el seguimiento que merece aquí en la Radio del Deporte, y iremos hablando dentro de una semanita y media para ir hablando sobre todo de deporte. Pedro Martínez Fons, presidente del Real Club Tenis Betis, ha sido un placer, muchas gracias, y te deseamos mucho éxito y que vaya todo muy bien en el torneo. Muchísimas gracias. Un saludo fuerte. Hablaba el presidente del Real Club Tenis Betis de que un tal Rafael Nadal Parera se acordaba mucho del torneo y de las instalaciones. Pues fíjense el mensaje que les ha mandado y que vamos a emitir aquí también en directo Marca Sevilla. Hola a todos mis amigos del Tenis Betis. Bueno, sé que estáis preparando la próxima edición del torneo, del cual tengo un gran recuerdo porque conseguí mi primer punto ATP y nada, como siempre, desearos la mejor de las suertes, que sea un éxito el torneo y mandaros un abrazo muy fuerte.
El mejor deportista español de todos los tiempos, acordándose de la Copa Sevilla de tenis, que va a dar comienzo el próximo 1 de septiembre hasta el 6 sábado, en esa primera semana del mes de septiembre, donde vamos a estar hablando mucho de tenis en la radio del deporte. Y con tenis llegamos al final del programa en directo Marca Sevilla. Se quedan con la programación a nivel nacional, con Rafa Sauquillo, luego con la pizarra de Quintana, con marcador con Pablo Villa, y luego por la noche buenas noches y buenos goles con Adrián Benedicto. Y nosotros volvemos mañana viernes de 1 a 2 de la tarde. Seguimos con el horario veraniego. Mañana además ya la previa de la segunda jornada de Liga. Juega el Betis por la noche, Betis a la vez, donde nos lo va a contar Agustín Varela. Así que mañana nos escuchamos y mañana contamos detalles muy interesantes del partido. Gracias por estar ahí, como siempre. Un saludo. Adiós. Radio Marca. El deporte que se vive.